llegó aquí en 1945 buscando orquídeas, también un sitio ideal donde poder lograr un gran orquidiario. Cuando llegó no existía ninguna construcción, era solo selva, así que le pide a su acompañante Plutarco Gastelum, que era un mexicano, que compre varias hectáreas, porque él como extranjero no podía tener posesiones. Y Gastelum adquirió 45 hectáreas, ya comenzaron con el cultivo de orquídeas y para el año de 1962 contaban con un promedio de 15,000 orquídeas en sus variedades. Ese año cayó una helada, le mató todas y eso fue el motivo para iniciar con la parte escultórica, figuras, construcciones. Esos trabajos los empezó a desarrollar sin seguir ningún proyecto, un plano, ni siquiera los principios básicos de construcción. Esto se debe a que él siempre pensó que esto lo iba a devorar la selva, como él lo deseaba, y que pues a nadie le iba a interesar. Entonces era como un juego de que un día vamos a echarle más arena, otro día más cemento y en fin. En las cartas menciona que su deseo es que cuando muera lo sepulten dentro de los jardines y se permita que la selva vaya devorando todo esto. Pero eso no se le da porque a finales de 1983 se va a un viaje a la India. Viajaba mucho, fue su último viaje. Se va a la India, ahí permanece algunos meses, de ahí se traslada al norte de Italia, otros meses en Perinaldo, enferma y muere de una trombosis en una clínica en San Remo. Y lo sepultaron en los jardines de su castillo en Inglaterra, que es el castillo de West Dean. Y este lugar permanece cerrado, se abre hasta 1991, pero se abrió con mucho desconocimiento del personaje y del sitio. Y esa es la razón por la que los primeros visitantes, cuando vienen, pues lo primero, que por falta de información, pues se atreven a darle nombre a las figuras según lo que van imaginando, van creando mitos sobre ellas, sobre el personaje. Los trabajadores de James también llegaron a darle nombre a algunas construcciones, pero no era más que para ubicarse. Por ejemplo, aquí le llamaban Casa de los Venados. Y no es precisamente una casa, es solo el acceso a lo que fue un corral de venados allá atrás. Otra de las características de este lugar es que la mayor parte de la obra no tiene finalidades de una respuesta lógica. ¿Por qué? ¿Para qué? Esto es surrealismo. Él decía que lo creaba tratando de apegarse a los principios del manifiesto surrealista de André Breton. En una carta cita uno de esos principios que dice: permitid que aflore el subconsciente sin preguntar la razón. Y no será el miedo a la locura lo que nos permita bajar las banderas de la imaginación. O sea que todo lo que traemos en la cabeza se plasma como va, sin ver si es o no correcto. También gran parte de la obra parece que está inacabada, que está en obra negra. Él decía que estaba terminada, que la dejaba así para facilitar la adhesión de los musgos y plantas para que se fueran fijando y que posteriormente fuera devorado. Mientras permaneció cerrado al público, sí se empezaba a lograr, pero al abrirlo ya el tránsito de nosotros aquí no lo permitió. Llegué a San Luis Potosí el 13 de junio de 2022 a la 1:18 de la mañana tras haber cruzado la última alta montaña de la Sierra de Querétaro. El camino hasta ahora había sido bueno, cansado, pero sin complicaciones mayores a la consumidora energía del sol y a las inclemencias de los ascensos de más de 30 kilómetros, con altimetrías acumuladas de 2000 metros y 11 grados de inclinación. Las ranas y cigarras ofrecían acordes que oscilaban entre barítonos y tenores, ensordeciendo los sentidos, ya de por sí fatigados por el esfuerzo. La oscuridad cubría con su manto frío los músculos desgarrados que atravesaban las colinas en silencio. La luna, casi llena, iluminaba de un leve tono gris el sendero, que bien podría confundirse con el que tomaron las estrellas en su camino en formación del universo. ¿Dónde estaba parado? Los letreros anunciaban que el camino me llevaría al jardín que un viejo inglés construyó 50 años antes. Yo buscaba un lugar donde refugiarme del frío amazónico que me rodeaba, encontrando solo una capilla con figuras de yeso iluminadas por una frágil luz de vela que resistía con ahínco en su misión de adorar. La noche ofrecía un juego de sombras extrañas que se confundían con los ecos de vidas pasadas que han recorrido la Huasteca. Piedras lunares, cráteres y peñas monumentales rodeaban el valle y se fundían en un espesor verdoso que causaba una sensación balsámica a su espectador. La humedad se transpiraba
hasta hacer del cuerpo una mezcla de sudor y sales, cual se fundiese en una torta de harina que se usara después para hacer memela en el anafre. Flores de piedra, receptáculos de adobe, ventanas de cobre, bambú de varilla, cascadas de cristal. Todo le da al jardín de la perla de la Huasteca cierto tinte de ensoñación. Escaleras que no llevan a ninguna parte, portales que cruzan al abismo, ventanas del tamaño del ojo de una aguja donde apenas pasa un camello. Un camino de serpientes que orgullosas presumen sus pecados, dos dragones con rostro de orquídeas, manos gigantes que nacen de la tierra como hierba, espirales y arcos, fuentes y baños, un camino de piedra verde cubierto de musgo y plantas que cambian del morado al rojo con el brillo del sol. Un auditorio donde se pronuncian manifiestos de libertad en congresos de observadores de nubes presididos por lémures y coatíes, lechuzas y colibríes, y de insectos, unos cuantos miles. Los frutos de los árboles son apetecibles. Un mango del color de las moras, coronas de plátanos azules que se elevan al cielo desafiando caprichosas las leyes de Newton. Las nubes ofrecen cobijo a las montañas que nos vieron cruzar. De color mortecino y densa espesura figura a la nieve de coco que una niña me invitó en medio de mi andar. Una caravana de cocodrilos en medio de la carretera protestaban por la vida que les quitan a los manglares en aras de la modernización. Camiones de carga dejaron caer sobre su escamosa piel la arena, la cal y el cemento del progreso. El futuro se asienta sobre la vida de los reptiles que lucharon por la tierra en que nacieron. En Ciudad Valles hay un farolito donde venden las enchiladas potosinas más sabrosas que haya probado. En el restaurante planeamos el resto del viaje. Debíamos llegar al centro de San Luis Potosí el viernes por la mañana para reunirnos con los miles de ciclistas que llegarían a la clásica rodada autogestiva rumbo a Real de 14. No imaginábamos que los siguientes 2 días estarían cargados de lluvia y frío. Planeábamos visitar las cascadas de Tamul, un sitio místico donde el agua fluye alimentando gran parte de la sierra. Los reportes de la gente informan que las cascadas se secan, no ha llovido y el agua que queda se usa para el riego de los cultivos. Cada año está viniendo más seco y pronto no habrá marcha atrás. A pesar de eso, el agua no nos faltó. Los últimos 20 kilómetros de bajada en carretera antes de llegar a Río Verde cayó la esperada tormenta. El descenso nos impedía frenar. Llegamos al pueblo a las 3 de la mañana y con dificultad encontramos un espacio para dormir. Lalo, mi compañero de viaje que cargaba con una estufa de gas, preparó café y compartimos algunas galletas de azúcar. Me sentí hecho de las letras de Julio Verne en alguno de sus viajes maravillosos. Caí en un sueño profundo donde el agua llenaba las cascadas de la sierra y reverdecía incluso la zona desértica de Querétaro, haciendo brillar el ópalo de fuego que se esconde en sus profundidades con los nítidos tonos del arco iris que reflejan sus bordes. La peña de Bernal, donde dicen que está la fuente de la juventud, desbordaba líquido azul dando vida nueva a nuestra tierra. Al despertar, la lluvia continuaba. Avanzamos hacia la Sierra de Álvarez, donde está el antiguo poblado de San Pedro, región que cuentan las leyendas. Fue la primera ciudad de San Luis Potosí y el primer lugar donde comenzó la explotación de metales preciosos. Nos alcanzó la noche en la parte más alta de la sierra. La neblina bajó a acariciar su cima y nosotros en medio de su amor. Era tanto el cariño con el que se besaban que las luciérnagas excitadas iluminaron la noche de ensueño. Tiritábamos de frío y escapamos de la zona antes de que el clímax de la sierra y la neblina nos consumiera.
La ciudad de San Luis es tan grande como la Ciudad de México. Sus luces permanentes nos señalaban que habíamos dejado atrás la región más pura de la Huasteca. Tras varios días rodando en los laberintos de las montañas, la vida citadina se nos presentaba ahora insípida, de tonos neutros, grises, planos y ruidosos. La estación del tren en tremendo ajetreo. Los carros ensordecían el ambiente. El periférico y las vías principales hacían sonar motores de carro, claxones, tumultos, de gente con prisa hacia ningún lugar. El contraste recién vivido me causó náusea. Conocí la catedral principal y la Alameda. 2 camionetas de la Guardia Nacional abordaron a un hombre solitario y lo sometieron sin piedad al castigo judicial. Un policía desde su patrulla me gritó que me quitara de en medio si no quería que me atropellaran. Gente en la calle recogía restos de comida en los botes de basura, buscando cartones con los cuales cubrirse del frío y pasar la noche. Callejones oscuros llenos de basura, figuras de bronce en las plazas, un cofrade y un padre abrazando a su hijo, un hombre alimentando palomas, un rinoceronte enamorado y un gran palacio llamado el Teatro de la Paz. Una precoz nostalgia me hizo extrañar muy pronto las montañas.